principio fundamental en cuanto a la formación de los hijos. Este principio dice relación con el principio de representatividad en el pacto con Dios, el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Si nosotros leemos allí en el Génesis, capítulo 8, y los versículos 20 y 21 dicen así: Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Si nosotros vemos este texto y vemos a Noé como el padre de familia, Noé no era el único hombre que estaba en esa casa, pero sí tenía la responsabilidad de representar a su familia delante de Dios. Esta representación está ya dada en el principio. Ustedes ya pudieron ver el diseño original de Dios para la familia, donde el hombre, Adán y Eva, había sido constituido como cabeza del pacto de la familia. Y recuerden que no fue hasta cuando Adán come del fruto que se desatan las consecuencias del pecado. Noé, podemos decir que estaba haciendo un holocausto en favor de su familia, porque no habían otras personas más en la tierra por las cuales pudiera estar ofreciendo este sacrificio. Pero tenemos un caso tal vez mucho más decidor e interesante para nuestro propósito de hoy día, que el que está en Job. Job 1:5 dice: una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Job, como representante, como sacerdote de su familia, lo que hacía era ofrecer sacrificios por cada uno de sus hijos. Y además de eso, lo que hacía era pedir perdón por ellos. Porque probablemente mis hijos han pecado en contra de Dios. Muchas veces nosotros pensamos creemos una verdad un tanto a medias, respecto a que la salvación es una cuestión personal. Déjeme decirle, sobre todo para los hombres jefes de familia, la salvación no es una cuestión personal. La salvación es una cuestión familiar. El pacto de Dios es contigo y con tu familia. El Señor no salva solamente personas, individuos, salva generaciones, salva familias. Un padre influyente es un padre que es capaz de influenciar positivamente a sus hijos. La responsabilidad paterna de influenciar. Fíjense en una cosa. Nosotros como padres y también como madres vamos a influenciar a nuestros hijos sí o sí. Somos el producto de nuestras casas. Nosotros, como hombres y mujeres ya adultos. Pero déjenme decirles que debemos tomar una decisión de cuál va a ser el tipo de influencia que vamos a ejercer sobre nuestros hijos. Y tenemos la responsabilidad de ejercer una influencia positiva en ellos. Fíjense lo que dice el mismo texto, pero un poco antes, en el 1 y 2. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos, mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Vamos a ver entonces
cómo el Señor nos manda en el Deuteronomio respecto a influenciar a nuestros hijos. Primero, lo primero que debemos hacer es mostrar a Dios, esta influencia, mostrar a Dios por medio del ejemplo. El texto decía, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Estas palabras son conocidas en el judaísmo como el Shema o el escucha, debido a que la palabra inicial es escucha Israel. A causa de estas palabras, se llama de esta forma esta oración del Shema. Estas palabras estaban dirigidas no a los hijos, sino que estaban dirigidas a los padres. Por favor, quiero que observen el texto, los que tengan una Biblia abierta, que lo miren. Primero le habla a Israel, y cuando habla a Israel, cuando Dios habla al pueblo, tenemos ejemplos, muchos ejemplos. Por ejemplo, allá en el 24 de Josué, cuando Josué cita a todos los hombres de Israel, a todos los jefes de la familia, siempre Dios se está relacionando con las familias, con las esposas y los hijos, por medio del esposo. Nosotros tenemos una grave crisis de masculinidad en este tiempo. No entiendo bien por qué, pero nos han enseñado a ser bastante mamones, a ser la costumbre de la cuchara de azúcar. Muchos hombres se nos acostumbró, no es mi caso, pero se me acostumbró a muchas otras cosas. En mi casa soy hijo único, donde la mamá probablemente hacía el pancito o revolvía la taza con el azúcar, ¿no? Entonces nos hemos casado y ¿qué hemos esperado de nuestras esposas? Que nos revuelvan también la tacita con la cucharita y nos pongan azúcar. Y ¿no me vas a hacer el sándwich? Hemos cambiado simplemente la maternidad de una madre a una esposa que debería, según nosotros, comportarse como mamá también. En esa crisis de masculinidad, este texto suena súper fuerte, primero en mi corazón y espero que también en el de ustedes. Dice, escucha, escucha. Como decíamos en la lección, poner atención. Por favor, salga del letargo y pare sus orejas. Primero a los hombres, primero a los padres, diciendo que amen al Señor, diciendo que graben en su corazón todas estas palabras. Vale decir que parte primero por el ejemplo. Vamos a ver algunas ideas que están en este oye, en este escucha, en este shema. La primera idea, que solo el Señor es el Dios de Israel. El Señor es el único que debe ser adorado por el pueblo del pacto. El pueblo de Dios solo tiene un trono y en ese trono está sentado el Señor. No hay pequeños señores. Nadie es señor de su casa. Ya ustedes vieron una interesante serie respecto a lo que Calvino hablaba sobre el corazón como una fábrica de ídolos, como una fábrica de dioses. Tenemos que tomar la decisión, la determinación como padres de familia de que solamente vamos a adorar al Señor, de que solamente el Señor es Dios del Israel de hoy, del Israel del cual hoy pertenecemos, la iglesia de Cristo. No hay otro Señor. No pongamos en el lugar de Dios otras cosas. Ni siquiera nuestra autoridad, ni siquiera nuestros planes, nada. Solo Dios debe ser adorado. La primera idea es que solo el Señor es el Dios nuestro. La segunda idea es que
Israel mismo es una unidad. Vale decir que Dios le está hablando y la orden es para toda la iglesia. Si me permiten leer un pasaje para poder comparar esta idea de que la vida espiritual y la educación de los hijos no se vive solamente en las casas, sino que se vive a partir de una decisión del padre de familia, pero en el contexto de una comunidad, donde dice, allí en el capítulo 24 de Josué, donde dice en el 14, por lo tanto ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. La decisión de Josué no era una decisión personal solamente de la familia, respecto de su familia. Antes de eso y con su ejemplo fue capaz de llamar al pueblo a tomar una decisión. Y es lo que debemos hacer nosotros como padres, apoyarnos en nuestros pares, en nuestros hermanos, en los hombres de la iglesia, porque solos no podemos, solos no vamos a poder, pero sí con la ayuda de Dios, con su gracia, con la fuerza que emana de la cruz y de la resurrección de Cristo, ciertamente seremos exitosos, pero exitosos de verdad, no el éxito pasajero que el mundo nos ofrece. La tercera idea es que no son suficientes los ritos. Para el pueblo de Dios no es suficiente simplemente repetir ciertas cosas, venir al culto. Si nosotros creemos que trayendo a nuestros hijos a la iglesia y que reciban una instrucción de la escuela dominical es suficiente, estamos profundamente equivocados y engañados. Porque fíjense, la responsabilidad de enseñar no solo en la religión, sino en todas las áreas de la vida es del padre de la familia. No tenemos otra opción, chiquillos. No hay más opción más que ponerse bien los pantalones, arrodillarse delante del trono del Señor para buscar la gracia que necesitamos para ser los padres que Dios quiere que seamos. Como decíamos, la primera instrucción no va dirigida a los hijos, va dirigida a los padres respecto a la actitud que deben tener hacia Dios. El Señor sabía que sin un amor profundo y un compromiso hacia Él, la enseñanza que podían entregar los padres era simplemente un moralismo vacío. No era gracia de Dios. Si nosotros no amamos al Señor, podemos pastorear las actitudes y los comportamientos de nuestros hijos. ¿No es así? ¿Por qué? Porque un creyente que no ama al Señor, que no tiene su corazón puesto plenamente en Él y entregado y derramado delante de Él, es muy fácil que predique y pastoree los comportamientos de sus hijos. Y doy un ejemplo. Eso no se hace. Eso no se hace. Y está bien decirle a los hijos que eso no se hace. Pero debemos pastorear su corazón diciendo por qué no se hace. Transmitiendo el amor que tenemos por Cristo al corazón de nuestros hijos. Porque si pastoreamos sus comportamientos, lo más probable es que sean muy buenos niños hasta cuando estén bajo nuestra responsabilidad y luego se saquen el yugo paterno y sean los que realmente son. Allí está el campo de batalla. El campo de batalla no está en los comportamientos. El campo de batalla está en el corazón. Y les digo una cosa. Ese campo de batalla es el mismo campo de batalla nuestro. Porque papá y mamá no se portan bien. Y eso deben saberlo nuestros hijos. Papá y mamá no se portan bien. Ni quieren agradar a Dios porque sean papá y mamá. Porque sean adultos. Porque sean buenos creyentes.
No es por eso. Es porque están dependiendo plenamente de la gracia de Dios. Y la misma gracia que nos auxilia a nosotros es la gracia que los va a auxiliar a ellos para obedecer al papá y a la mamá. Cuando nosotros pastoreamos comportamientos, lo que vamos a hacer son cambios cosméticos que muchas veces nosotros como creyentes ya los hemos hecho. Debe la gracia de Cristo inundar nuestro corazón, el amor de Dios inundar nuestro corazón para poder transmitir ese amor a nuestros hijos. Con nuestro ejemplo, mostrar a Dios por medio del ejemplo. Noé estaba siendo visto por sus hijos y por sus nueras presentar ese sacrificio. Los hijos de Job sabían que su papá estaba allí presentando sacrificio por ellos y orando por ellos. Que nuestros hijos sepan que doblamos las rodillas delante de Dios para orar por su salvación, para ser padres sabios, padres influyentes, jefes de la familia, pero jefes de verdad. Líderes como Cristo nos manda a ser. Líderes basados en el servicio. No con una fusta, no con una regla, no con una jineta. No es con eso. El Señor no nos ha mandado a ser opresores de nuestras familias. Nos ha mandado a ser padres amorosos e influyentes. Que nuestros hijos puedan mirar nuestra vida y decir: yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero tener la misma fe que tienen ellos. En esta área, mis queridos hermanos, es donde un padre y una madre pueden tener la mayor alegría o la mayor frustración. Porque los padres que deseen que sus hijos sean hombres y mujeres piadosos deben vivir en sus hogares una relación íntima con Dios. Esto solo es posible si la Escritura y la oración tienen un lugar altamente importante en la rutina del hogar. Además, estas prácticas deben permear todas las actividades y relaciones familiares. Que el culto familiar no sea un evento en la familia. Que el devocional, la enseñanza del catecismo por parte de los padres a los hijos, no sean eventos familiares de día lunes, de día miércoles, de domingo por la noche. No, que esas prácticas religiosas, ese ejemplo de vida cristiana pueda permear todas las áreas de la vida de la familia. Porque cuando Pablo nos llama allí en el capítulo 12 de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no está hablando del culto dominical, está hablando de la vida toda. La vida toda es un culto a Dios. Padres influyentes, padres que muestran a Dios por medio del ejemplo. En segundo lugar, también el padre influyente muestra a Dios por medio de la palabra. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grabémonos en el corazón la doctrina verdadera, el evangelio de Jesucristo, allí clavado, grabado, tatuado, indeleble, como la tinta de Woody, de Buzz Lightyear. ¿No es así? Marcado con tinta indeleble. Luego dice el texto: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora el imperativo debe ser dirigido a un tercero. Incúlcasela a tus hijos. El imperativo es para nosotros, pero el receptor de esa acción son nuestros hijos. Dice que debemos inculcar estas palabras en su corazón. La palabra de Dios llega a ser un punto de referencia natural para cualquier cosa que pueda suceder en la familia y a través de la palabra.
Jesús encuentra su morada en la familia tan naturalmente como los rayos del sol se cuelan por la ventana cuando se aparta la cortina. Es una cita de Larry Christensen en un libro muy antiguo llamado La familia cristiana. Está hablando que cuando la palabra está en el centro de la familia, es natural la presencia de Cristo allí. La Biblia no debe estar abierta en el Salmo 23 o en el 91 como un amuleto pretendiendo que espante malos espíritus o a la vecina copuchenta de la esquina. No es esa la intención, ni debería nunca serlo. La Biblia debería estar abierta, pero abierta para ser leída, abierta para ser estudiada, abierta para ser practicada. Somos el pueblo del libro. Nos está hablando aquí a nosotros, al Israel de hoy. Nos está diciendo que debemos inculcar estas palabras en nuestros hijos. Ciertamente las podremos inculcar si han hecho una impresión relevante en nuestra vida, si ya están grabadas en nuestro corazón. Grabemos esta palabra en el corazón. Dios nos ha mandado a tener hijos. Dios nos ha mandado a procrear y a parir muchos hijos y a enseñar muchos hijos para la gloria de Dios. Hay una frase muy habitual en las clases emergentes chilenas. Esta frase dice: la única herencia que te puedo dejar es la educación. Si usted como creyente, la única herencia que puede dejar a sus hijos es la educación, permítame decirle con todo el respeto del mundo que usted le está dejando basura, estiércol a sus hijos. No es eso la que la Escritura nos manda a dejar como herencia para nuestros hijos. Lo primero que nos manda es dejar hijos piadosos, criar hijos piadosos, siervos de Dios. No es otra cosa. Si después de eso yo puedo dejar educación, perfecto. Si puedo dejar una casa y un par de autos, perfecto. No hay problema. Pero si mi objetivo como padre es dejar como herencia educación para nuestros hijos, hemos dado una puerta gigantemente abierta a esta cultura imperante, anticristiana, que no deberíamos nosotros comulgar con ella, sino deberíamos redimirla. No decir simplemente, ok, todo el mundo dice eso y yo voy a decir lo mismo. Lo único que te puedo dejar es la educación. No es lo que Dios nos manda a dejar a nuestros hijos. Nos manda a dejar educación, educación en la palabra de Dios. Existen tantas voces luchando por captar la atención de nuestros hijos que no basta traerlos a la iglesia, enseñarles un código de ética, unas cuantas oraciones y canciones de memoria. Nuestros hijos deben encontrar en cada rincón del hogar, en cada una de las relaciones en el hogar, la presencia de Cristo. En cada palabra, en cada acción, conocer a Jesús debe ser tan natural para ellos como el conocimiento que tienen de sus propios padres. Solamente en esta relación de palabra de Padre, palabra de Dios e hijos, podemos dar a conocer a Cristo. La palabra de Dios es poderosa. Es poderosísimo el Evangelio. El Evangelio no solo quiere salir y conquistar corazones en el centro de Santiago. También quiere conquistar los corazones de nuestros hijos. También deben ser conquistados los corazones de nuestros hijos con el Evangelio. Tenemos casos de hombres que han sido exitosos evangelistas y han sido instrumentos de Dios para llevar a muchos al Evangelio. Pero no han llevado a sus hijos. Usted es pastor, pastor de su casa, sacerdote de su familia. Ese es su principal rebaño, su principal misión. No la abandone por nada. Nada es lo suficientemente importante para abandonar lo que Dios nos ha dicho que hagamos con nuestros hijos. Debemos hablar acerca de Jesús. Debemos utilizar todos los medios para que nuestros hijos conozcan al Señor.
Debemos hablarle de cómo el Señor nos salvó a nosotros. Debemos hablarle acerca de las narraciones del Evangelio. Debemos mantener siempre a Cristo en el centro del hogar por medio de la palabra. Aprovechemos cada oportunidad. Todas las oportunidades son buenas. Usted tiene que estar atento a que el oído de su hijo se incline cada vez más a la palabra de Dios. No ponga allí en su auto alguna tele, no sé, algún juego. No. Tenga ese espacio de ir de la casa al colegio, del colegio a la casa, para conversar con los hijos. Dice que cuando vayan caminando en la casa, o sea, en cualquier momento, todos los momentos son oportunos para mostrar la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero también debo decirles que debemos hablar sistemáticamente la palabra de Dios. No es meramente, no, yo hablo siempre a mis hijos. No necesitamos devocional, un momento después de o antes de. No necesitamos eso. Yo hablo siempre a mis hijos. La palabra de Dios nos dice en varias oportunidades que debemos tener, y aquí mismo en el capítulo 6, nos dice que debemos hablar tanto de día como de noche. El culto familiar debería ser un momento breve, pero sistemático, donde estén presentes la palabra, la oración y el canto. Esa ocasión del culto familiar le va a dar la oportunidad al padre de mostrarse físicamente, tangiblemente, concretamente como son nuestros hijos, como el líder espiritual de la casa, como aquel quien la lleva en términos espirituales, quien me enseña la Biblia, quien ora por mí e intercede por mí como hijo pidiendo perdón por mis pecados, quien me llama al arrepentimiento. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Los que están pensando tener hijos, no se acobarden con esto. Sean valientes. Y los que tienen hijos y creen que han perdido el tiempo, no están confiando en la gracia ni en la misericordia de Dios. Si lo hemos perdido, bueno, arrodillémonos hoy día en la casa, pidamos perdón y tomemos la decisión que tomó Josué diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. No importa si no lo hizo antes, pida perdón, acérquese al trono de la gracia para recibir el perdón que necesita, la gracia que necesita. Y diga, desde ahora en adelante me voy a poner los pantalones, voy a ser el líder que mi esposa necesita, el pastor que mis hijos necesitan. Muchas veces llegan padres de adolescentes llorando porque sus hijos, y responsabilizando a la iglesia de que sus hijos se han apartado del camino de Cristo. No es responsabilidad de la iglesia. Déjeme decirle, no es responsabilidad de la iglesia. La Escritura siempre ha responsabilizado al papá, y ojo, al papá varón, no a los papás, al papá varón, tanto de la disciplina como de la enseñanza de los hijos. Todo tiempo es oportuno. Por eso les digo, utilicemos y volvamos a nuestras tradiciones más ricas, como iglesia presbiteriana, como iglesia reformada. Nuestros antepasados tomaban el catecismo menor. El catecismo menor no es porque sea más chico simplemente. El catecismo menor de Westminster es para enseñar a nuestros hijos. Haga una edición interesante, cambie las palabras para que sean comprensibles para sus hijos. O simplemente léalo y explíqueselos, las palabras difíciles. El catecismo son preguntas y respuestas, donde están aprendiendo la doctrina bíblica. Haga devocionales, lea con ellos la Escritura, ore con ellos antes de acostarse, antes de ir al colegio. Bombardéelos con la palabra de Dios. Ciertamente, ese bombardeo con la palabra de Dios y con el Evangelio, díganme la verdad, ¿creen que no va a traer ningún fruto? Definitivamente va a traer muchos frutos. Y como dice el proverbio, aquel que es padre de un justo tiene alegría en su corazón. Tiene que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. La decisión es, ¿qué quiero hacer yo? ¿Cómo quiero orar cuando mis hijos sean grandes?
¿Cuál quiero que sea mi oración cuando mis hijos no estén bajo mi autoridad allí en la casa? Quiero orar, Señor, perdóname y trae de vuelta a mis hijos al hogar, a tu hogar, Señor, a la comunión contigo. ¿Queremos orar así? ¿O queremos orar? Gracias, Señor, por el deleite que me das al ver a mis hijos sirviéndote. Porque es carpintero, es médico, jardinero o abogado y lo hace todo para tu gloria. Es sal y luz donde Él se está desarrollando. No es cualquier cosa tener hijos, pero es la bendición más grande que podemos experimentar. Es un paso impresionante hacia la madurez. Y yo sé de lo que estoy hablando. De dejar de ser el único para compartir todo con otros dos. Y otros dos que no son mis pares, que no son mis hermanos, sino que son mis hijos, de los cuales tengo responsabilidad delante de Dios. El Señor es tan bueno que nos ha permitido experimentar la paternidad. Y demos gracias al Señor por eso. Todo tiempo es oportuno. Haga devocionales, como les digo, enseñe el catecismo. Haga todo lo que pueda para que sus hijos se acerquen al Señor. También el texto nos dice que debemos mostrar a Dios para influenciar a nuestros hijos por medio de símbolos. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La tercera instrucción que nos está dando es para los padres y dice relación con la materialización de las verdades vividas y enseñadas en el hogar. Ellos les mandaban a ponerse ciertas cositas, rollitos del Shema y de la ley aquí en la frente llamadas filacterias y otras que tienen otros nombres y se las ponían en los brazos, en todas partes. ¿No se han visto judíos con unas cajitas acá? Bueno, llevaban la ley, llevaban los 10 mandamientos, el Shema allí enrollado, porque fueron muy literales en ponerlas en la frente. Son símbolos. Muchas veces nosotros le damos mucho espacio a otros símbolos en el hogar. Leía una historia, no sé si verdad o inventada, donde una mamá le comentaba a su pastor y muy acongojada en su corazón porque ella decía, no sé por qué mis hijos quisieron ir y ser los dos marinos. Yo estoy tan preocupada por ellos. Yo sé que Dios los cuida, pero creo que se pueden morir. Y la madre estaba muy preocupada porque los dos se habían hecho a la mar. El pastor mira y ve un gran cuadro de un barco cruzando los mares. Era una pintura maravillosa y gigante en el comedor. Esos hijos vieron cada desayuno, cada almuerzo, cada cena, todos los días, el barco que estaba allí surcando los mares. Y la mamá se preguntaba, ¿por qué mis hijos se hicieron marinos? Ella bombardeó, no sé si su consciente, subconsciente o inconsciente, con el mar y el mar. ¿Y los hijos qué hicieron? Se hicieron a la mar. Nosotros podemos utilizar muchos símbolos en nuestro hogar. Podemos usar la cruz. Podemos usar textos escritos por todas partes. Que los hijos, por último, si están aburridos, los lean allí en la pieza. ¿Qué es lo que hay? Iron Man seguramente. Superman, que aunque es muy Mesías, pero no es Jesús. Etcétera. ¿Vieron la película, no? Es muy Mesías. Cuando dice que va a entregar su vida por todo y su padre lo envía, sale de la nave, sale así. ¿Lo vieron? Yo voy a dar una charla sobre mesianismo en Superman, así que si quieren... No, mentira. Son muchas, por lo menos conté 10 alusiones claras a... Y no sé por qué, el director es judío, algo pasa allí con ese judío. Este asunto de la imagen o del arte
tiene solamente una limitación. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, haciendo imagen de Dios. Si respetamos ese principio, podemos movernos. Por ejemplo, hay una pintura tan linda de Rembrandt, no sé si la han visto, El hijo pródigo. Es maravillosa. Uno puede contar, tenerla. La estoy buscando. Obviamente una réplica, una lámina. No me malinterpreten. Soy pastor. No, digo que si fuera, no sé, otra cosa, podría darme un gusto tan grande como ese. Tendría que ser hartos pastores más. Solamente en eso está el límite. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia vivimos la experiencia de tener la corona de Adviento. No sé si conocen la corona de Adviento. Es una costumbre pagana, redimida para el cristianismo, donde tiene mucho simbolismo. Y nosotros intentamos explicarle a nuestros hijos. En el encendido de cada una de las velas, los 4 domingos antes de Navidad, prendiendo una vela, anunciando la llegada de Jesús, que era representado por la vela del centro, la más alta, la más grande, y la que daba más luz que todas. Fue muy interesante la experiencia de nuestros hijos. Fue muy relevante para ellos ver en un acto que no estaba ni siquiera dentro de la liturgia, ojo, estaba antes de comenzar nuestro encuentro de adoración, nuestro culto. Pero para los niños fue muy significativo. Hacer, no sé, una obra de teatro entre papá y mamá, echa a volar su imaginación. Los símbolos nos permiten expresar la verdad con mayor sencillez. Los símbolos cristianos son ventanas espirituales por medio de las cuales puede brillar la verdad de Dios. No abandonemos todos los símbolos. Los símbolos son importantes. No imagen de Dios, por supuesto que no. Pero el resto de los símbolos, utilicémoslos. Y utilicémoslos bien. Seamos creativos en aquello. Podemos poner en práctica, como dije, nuestra creatividad. El nacimiento allí en Navidad, textos bíblicos en las habitaciones, obras de arte que muestren el amor de Dios. Queridos hermanos, nuestra labor como padres es tan relevante que tiene resultados eternos. Cuando enseñamos a nuestros hijos en la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es: voy a cumplir toda mi responsabilidad y toda mi parte para compartir la eternidad con mi hijo, con mi hija. Lo que hacemos como padre tiene repercusiones en la eternidad. El Señor no solamente ha predestinado que nuestros hijos sean salvos, sino que también ha predestinado los medios por los cuales ellos van a llegar a ser salvos. ¿Saben cuál es el principal medio y el más influyente? Los padres. Los padres son los más influyentes. Queremos, por nuestros propios medios, cumplir lo que Dios nos pide que cumplamos por medios humanos. Vamos a hacer exactamente igual lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Medidas y soluciones parche, donde Adán se construyó, ¿qué cosa? Ropa con hojitas de higuera, o con hojotas de higuera, no sé cómo habrán sido. Gigantes, ¿cierto? Pero él era un botánico. Él sabía que se le iban a secar y que se le iban a caer. Y era un teólogo. Y fue y se escondió. Sabía que Dios lo iba a pillar y sabía exactamente dónde estaba. No podemos estar buscando soluciones así. Si queremos pelear la batalla solos, ciertamente la perderemos. Pero yo quiero dejarlos con esta imagen, la imagen de la cruz de Cristo, que es de donde emana el poder necesario para ser los padres y madres que Dios quiere que seamos. La gracia de Dios, no su fuerza,
yo creo que lo ha comprobado miles de veces, que usando solo sus fuerzas, solamente se ha frustrado. Y lo hablo por experiencia personal. Solamente hemos encontrado frustración. Vamos a la cruz de Cristo. Vamos al trono de la gracia. Allí vamos a encontrar lo que necesitamos, la misericordia, el auxilio para el momento que más lo precisemos. La vida como padre y madre nos puede traer profundas frustraciones. La vida como padre y madre y los errores como padre y madre pueden hacer que nos alejemos de Dios. Pero debemos entregar esa carga, ese pecado. Si hemos pecado contra nuestros hijos por no haber sido los padres que debíamos ser, las madres que debíamos ser, no debemos seguir cargando esa culpa. Esa culpa ya fue pagada por Cristo. Ese pecado ya fue perdonado. Soltemos esa bolsa, soltemos esa carga, porque si hemos llevado 5 años con nuestros hijos, 10 años, 20 años de errores, si no soltamos esa carga, lo más probable es que tengamos 5, 10 y 20 años más de frustración. El Señor está aquí. El Señor está dispuesto para tomar nuestra carga, para llevarnos en brazos si lo necesitamos. Solamente debemos pedírselo al Señor. El Señor ya nos perdonó. Hagamos lo mismo nosotros. Vivamos libremente, vivamos como perdonados. Oremos al Señor.